Muy bien, bienvenidos pues a este nuevo episodio, el número 8 de Vínculos Podcast. Como siempre me acompaña mi compañera y amiga Aileen Kent. ¿Cómo estás? Hola, hola, todo bien, muchas gracias. Muy contentos aquí ya con un gran amigo, invitadazo, Pedro Dabdú. ¿Cómo estás, mi Pedro? Padrísimo, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues qué padre que están haciendo este proyecto, me encanta. Y qué bonito el número 8 que nos Sí, tocó, ¿no? El del infinito, ¿no? decías, ¿no? Ajá, sí. Pues la Es el abundancia, el episodio infinito, 8. el equilibrio, el yin yang. Ándale. Sí, porque Todo. es un número par, es un número ahí Es un número par, que va es con... un número como que se mantiene Exacto. en flujo. Y bueno, pues aquí la idea, como siempre les hemos platicado, es platicar de justo los procesos creativos, ¿no? Que es algo muy importante que nos gusta compartir en este contexto artístico, ¿no? De platicar con artistas de distintas disciplinas. Y bueno, la idea es que nos comentes también de tu trayectoria, Pedro. Platícanos Claro. bien, ahora sí que cómo empieza ¿De tu dónde gusto por la vienes? música, de ¿Hacia dónde dónde vienes, a vas? dónde vas, ¿no? Pues estas cosas De la vida. son raras porque, o sea, yo realmente recuerdo ser compositor desde los 4 años de edad que decidí dedicarme a la música. Pero como creo en la reencarnación, siento que ya lo traía de otras experiencias transferenciales de mi alma, llámalo reencarnación o llámalo como quieras, pero siento que no por casualidad uno es lo que es, ¿no? Ya. Sería fantástico que todos fuéramos compositores y todos fuéramos millonarios y todos fuéramos grandes atletas y todos Sí, ¿no? fuéramos... Pero cada uno es lo que es, ¿no? Entonces, a mí me tocó ser compositor y darme cuenta desde los 4 años de edad cuando estaba jugando con los pianos de mis abuelas. Bueno, tenía 2 abuelas, bueno, todavía tengo una abuela que tiene 95 años. Ok. Y tenía un piano que había heredado de los Habsburgo, una cosa así. Era un piano como de madera, de arpa de madera. Realmente no era para tocar, era más un mueble. Pero no Y era yo como jugaba con un él. clavecín, o sea, No, era... era un piano. Era como de órale. los primeros pianos. Este piano sería como de 1800, finales de 1800. Más o Órale, menos. órale. Era como una pieza de Luis XV. ¿no? Ok. Casi era muy Una bonito. joyita. Sí. Con los candelabros y la silla estaba toda tejida de mimbre y los adornos en las puertitas de aquí de arriba tenían flores. Era qué era belleza, una era joya artesanal. el pianito. Ya la Y yo- pura pieza da para inspiración, ¿no? Ya la pura pieza ya te transporta a otro mundo, ¿no? Ajá. Entonces yo tocaba con mis 2 deditos unas terceras y eso ya para mí era una cosa importante, ¿no? Es como que estaba haciendo música. Entonces yo dije, wow, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y lo recuerdo como si fuera ayer, porque sí fue yo creo que una epifanía a mis 4 años. Y dije, me voy a dedicar a la música. Y después pasó un bache y hasta los 10 años empecé a estudiar piano. Porque el doctor le dijo a mi mamá, es que su hijo es disléxico. Y entonces le recomendó que me pusiera a estudiar un instrumento para poder equilibrar los hemisferios cerebrales. O sea, así como mi mamá me preguntó, ¿qué prefieres, la batería o el piano? Le dije, el piano. Entonces empecé con piano y empecé a estudiar clásico. Después me fui 2 años en México y después me fui a vivir 4 años a París. Y en París entré en un proceso creativo muy interesante porque casi no tuve maestros en Europa. Tuve una maestra que era insoportable porque con el lapicito me pegaba los dedos. ¡Tú eres mal! ¡No! ¡Encore! Eso me choca de Sí, ¿no? algunos maestros de música. Sí, Yo sí, tengo sí. un trauma igualito cuando estaba en mi formación de bailarina de ballet, como a los 8 años. Pues justo vi un video de cómo es la educación dancística allá en Rusia Sí, y dije, qué pues fuerte. tienen clases de música, yo las necesito, ¿no? Si quiero ser bailarina profesional, Sí. necesito tomar por lo menos piano. Entonces, siguiendo el ejemplo de esto que vi en el video, me metí a clases de piano con una rusa. Salí traumada, tomé solo 3 clases porque me pegaban las manos. Sí, la rusa ya manches. quería que tocara Rachmaninoff en la Ajá. primera clase. Sí. Porque además me vio las manos y me dijo, tú Sí, tienes manos de pianista, porque tienes dedos largos. Típico. Y quería que ya tocara yo Le espectacular y hubieras pues enseñado no. tus pies. ¿Y mis pies? Sí. También tienes pies de pianista. Bueno, Oye, Todo pero chueco, mis pies. es como esta idea de la letra con sangre entra que era tan arraigada, ¿no? En esas épocas, ¿no? O sea, Pero te pueden llegar a traumar Claro. ese tipo de maestros. Yo por lo menos ya, y eso que tuve también maestros muy exigentes en ballet, obviamente, bueno, es que en Europa y en pero Rusia por hay un cómo era modelo- mi pasión, pues ahí sí Ajá. seguí. En cambio el piano dije, yo ya no vuelvo. sí. Sí.
son modelos muy rígidos, ¿no? De enseñanza. Yo tengo un padrastro francés y pues... Ahora, no, pero por y ejemplo... en Rusia, imagínate, o sea, en Rusia los músicos realmente son máquinas, son perfectos. Perfectos. Y mucha exigencia, ¿no? Mucha autoexigencia. Porque y con muchas disciplinas, con el ballet también es impresionante. Eso. Sí, porque nadie les obliga a estudiar, pero ellos tienen como esta cultura de sobreexigencia, de excelencia, ¿no? O sea, sería un asunto de carácter, pues, o sea, Sí. de decir casi que asumo un compromiso, no sé, con lo que es la música o con algo Oye, muy en ¿qué particular. haces si afuera de tu casa hace 40 grados bajo cero? Sí, también, ¿no? Óyalo. Sí, no Ya no hay llegaste al modo. Oxxo, güey. Pero por lo que veo, tu pasión era tan grande que no te traumó la maestra y Exactamente. seguiste adelante. Exactamente, porque creo que hay, creo que hay en esto bueno, como yo lo enfrenté, me estaba preparando para estudiar para concertista en Argentina. Después viví en Argentina 8 años, con un muy buen maestro, Niklos Kraus, rumano, y con otra gran maestra, Susana Agrest, que estudió con esta, se me fue el nombre ahorita, rezo a él. Y ya me olvidé qué iba a decir. Porque me vienen todos los recuerdos y todas las que luego, ideas. Así nos pasa digo que cada son boomerangs, rato a ¿no? Mario O sea, y a mí, sí. siempre salen, porque mucho de lo que platicamos aquí también es que en estos procesos Ajá. a veces hay tantas ideas que uno quiere desarrollar que dices, se me fue una, se me fue otra, ¿cómo la capto? Sí, y a veces les llamo ideas boomerang porque es como de, ya se fue y luego en el Pero momento... ya me acordé. Ándale. O sea, quería hacer la diferencia entre estudiar para intérprete y ser compositor. Entonces, cuando yo estaba estudiando para intérprete, me equivocaba en una nota y decía, esta cosa está interesante. Y ya me olvidaba de estudiar, me ponía a componer. Entonces, entraba en el proceso creativo. Son como dos perfiles psicológicos. Y para ser intérprete, pues sí hay que tener una disciplina diferente de estudiar 8 horas diarias, por lo menos 4 horas diarias, súper lento. Yo me acuerdo que sí, una vez en una desesperación de un tema que no me salía de Mendelssohn, rompí un piano. No manches. O sea, entré en una catarsis, ya que vamos a hablar de las crisis. Sí. Entré en una crisis porque dije, ¿cómo que no me sale? No puede ser, estoy hasta la madre, no me sale. Entonces mi piano estaba chimuelo. O sea, le pegué tan fuerte que rompí dos No cuerdas. manches. Pero me puse a componer sin esas notas. Entonces dije, voy a componer a ver qué pasa sin, ¿no? Claro. Si eso me limita para componer. Entonces mi perfil psicológico siempre ha sido más de creativo en función de que estar escuchando música en mi cabeza todo el tiempo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, ese proceso? Porque como ahorita hiciste una distinción entre ser intérprete y en este caso ser compositor, ¿no? O sea, siento yo que la composición es mucho más libre, ¿no? De hecho, en algunas de las pláticas que hemos tenido, creo que la analogía que a mí me funciona para describirlo es la del chef, porque de algún modo es como estar haciendo una fusión de ingredientes, ¿no? Totalmente. ¿Va por ahí tu proceso Sí, o sí, tienes...? Sí, probablemente en la cabeza pasen todas las fusiones de toda la música que he escuchado en mi vida. Haz de cuenta, pues sí, tenemos una IA en la cabeza que de repente se convierte en tu interpretación de todo lo que tienes musicalmente en la cabeza, ¿no? Y haces una composición. Pero también gracias a esa estructura formativa, ¿no? A todo lo que aprendes técnicamente, es que tienes las herramientas para luego hacer tus propias creaciones. Sí, sí y no. Porque fíjate que qué buena observación la que haces, Aileen, porque justamente yo siempre he querido, como buen rebelde natural que soy, romper la estructura tradicional de enseñanza. Claro. Entonces, pero hasta que no la conoces no la puedes romper, sí, ¿no? definitivamente. Que en la danza pasa sí. igual. Ajá. Sí, definitivamente. Y entonces, cuando llevas mucho tiempo estudiando piano, pero no estudias armonía o teoría musical, de todos modos ya tienes implícitas muchas cosas. Claro. Entonces, también estás estudiando desde otro approach, lo mismo, ¿no? Cuando eres compositor, todo lo que estudias en el piano es bueno para seguir generando patrones y fórmulas musicales o parecidas o diferentes, ¿no? Claro. Yo cuando enseñaba, bueno, sigo enseñando composición e improvisación, a mis alumnos siempre les digo que el hilo negro no existe. Sí, ¿no? Pero no hay que dejar de buscarlo. Claro. ¿Sabes?
Porque sí existe, o sea, es como alguna vez platicábamos de qué es la verdad. Pues cada quien tiene su Claro, verdad. sí. Porque el rollo es que cada quien proyecta desde su experiencia la realidad que está viviendo. Claro, ¿no? digamos, Desde muchos niveles. hay como, yo me he dado cuenta que hay verdades contextuales, ¿no? Ajá. O sea, digamos, es un hecho Que se o es llaman una realidad. verdad, ajá, que no sé, así por decirlo más básico, todo lo que sube baja en el contexto o escala de la física, ¿no? O por lo menos aquí planetaria, ¿no? Digo, se sale uno del planeta y ya las cosas cambian. Pero finalmente son parte de un contexto, ¿no? En ese sentido, ahorita que mencionabas lo de esta crisis que te pasó con lo del piano y cómo la composición viene y te refuerza ideas que ya traes. Yo traigo esta idea de que ¿qué vienen siendo cuando uno tiene, ¿cómo se dice? Ya se me fue el avión. Cuando uno tiene ya referencias. Ajá. O sea, ¿qué tanto las referencias, por ejemplo, de las estructuras que se estudian, como dices, en la armonía, en diferentes estilos, incluso musicales, son lo que está dando viajes en la cabeza como para que en el momento caiga a lo mejor Siempre. el eureka o esta Siempre. cosa de ya se me ocurrió algo nuevo? ¿Cómo es que sucede en tu caso? O sea, ¿es a partir de solo referencias o también las vivencias de la vida? ¿Cómo va eso? Todo en esta realidad es referencia, Ok. desde cómo nos llamamos. Entonces Ya, la referencia es muy importante para seguir avanzando. Ok. Musicalmente la referencia es sumamente importante, aunque esté implícita en la naturaleza, porque si no tienes nada de idea de música ni nada, pero escuchas un pajarito cantar, Ya, ¿no? sí, Me sí. salió bien chida el pajarito. Acá de la guayaba Pues y la entonces tostada. vas a la flauta y haces tara, tara, Sí. ta, 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 y dices qué Sí. bonito, y Y empiezas el a tema del desarrollarlo. ritmo también, ¿no? Ajá. Sí, sí, O sí. sea, Hay que puedes cosas- hasta hacer con tu propio cuerpo. Algo traemos ahí, yo creo que muy relacionado al latido del corazón, que Sí. es algo interno que todos traemos, Lo ¿no? que traemos y que siempre les digo a mis alumnos también es que sabemos más de lo que creemos que sabemos. Tenemos mucha más Bueno. información en toda nuestra experiencia de ser humano que subestimamos. Claro. Sí. Entonces yo desde muy chiquito empecé con ese trip de descubrirme y de escucharme y de soñar y de fantasear y me di cuenta de que había mucha información en mí que podía utilizar para no aburrirme nunca, ¿sabes? Eso está genial, ¿no? Las Creo que posibilidades cada son uno tenemos- infinitas. Las Sí. posibilidades son infinitas, por eso me encanta hoy el número 8, porque es Lemniscata, ¿no? Exactamente, El el infinito. infinito. Y es que una de las cosas que hemos platicado mucho aquí en el podcast es cómo el arte de algún modo nos nutre la vida, ¿no? O sea, siendo la disciplina que ocupes, ya sea en tu caso la música, Aileen en la danza, en mi caso fotografía, dirección, siempre creo que viene y nutre la vida porque al final te da toda esta parte creativa de estar desarrollando a cada rato cosas. Como decías hace rato, estás en el modo componer. Sí, soy ¿no? una máquina de componer y eso es porque entré justamente en el mood de que no se acabe la creatividad. Claro. Inclusive en las crisis creativas en donde aparentemente no tengo nada que decir, siempre hay algo que decir. Y puede ser a través del silencio. Claro. Y yo es muy interesante porque cuando hago así la cocina, estoy cocinando, lavando los platos, no escucho música. Necesito ese tiempo de silencio. Claro. Pero yo escucho mucho, tengo esta cosa que como una línea de melodía, que si escucho un claxon y escucho que se cayó el tenedor y escucho al Qué vecino interesante. hablar y yo hice un ruido extraño con mi cuerpo, ya hice una melodía. Sí, Sí, ¿no? mente de compositor. Ajá, O sea, exactamente. que estás integrando todos los sonidos constantes de Ajá. la vida, de Ajá. la cotidianidad. Y naturalmente, y entonces las referencias se vuelven útiles. Fíjate, Pero eso siempre es, hay referencias. es que yo pienso luego, ya ves que te he platicado de mi neurosis con el ruido, ¿no? Porque luego No, yo donde también. vivo pasan, o sea, dices ya, o sea, desde el fierro viejo, tamales, digo, está bien, o sea, es parte de le llaman el ambiente sonoro de la ciudad, ¿no? Es contaminación. Es contaminación sonora. Sonora. Pero puede uno darle la vuelta, Visual también. ¿no? Sí. Ándale, sí, visual también. También. Sí. Van Van de Van de la la mano, mano, sí, ¿no? de la mano, sí. sí. Pero- o sea, nos tienen abrumados los 5 sentidos. Sí, sí, y que luego puede ser una saturación. Sí. Que ahorita que decías del silencio, ¿no? Como hay un principio, ¿no? En la música, que también el silencio es una parte fundamental, ¿no? Sí, el silencio es una notación, es un momento que ocurre Ok. en la música. Si no sería toda la música, Ajá. ¿sabes cómo? Y el silencio es muy importante porque es el espacio que le da sentido a lo que sigue. Claro. Claro. Y así debe ser en la vida también. La meditación debería ser
además de que debería ser patrimonio de la humanidad más Sí. que una cosa de una corriente cultural, Ujú. te da el permiso de estar en silencio contigo mismo, porque es ahí, tanto en la música como en la vida práctica, que te caen los 20, Sí, Claro. claro. que le das espacio a algo para que entiendas Sí. cosas, ¿no? Sí, yo le llamo estado de trance. Ujú. Y ahora que lo dices, tiene mucho que ver con el silencio, porque callas a tu mente, ¿no? Sí. Esta parte racional, ¿no? Este acelere que luego pues no detenemos en la cotidianidad, de pronto dar ese espacio para silenciar la mente y estar más en contacto con tu interior Sí, y así con es. todo lo que eres, ¿no? Pero desde un lugar más profundo, creo que es muy necesario. Es muy necesario. Y Muy más en sano. el proceso creativo. Ujú. Y en esto de las crisis creativas, a veces el inconsciente es maravilloso. Es una cosa maravillosa. Pero el inconsciente a veces hace que tu ego produzca crisis para mover la energía. Órale. Para mover lo que está pasando, ¿no? Porque igual ya estás en tu zona de confort, estás haciendo reggaetones, ya te va muy bien. Pero de repente dices, quiero hacer una ¿Qué sinfonía más? tipo Claro, Beethoven. sí. Claro. Y que también es una necesidad, ¿no? O sea, Ujú. yo me acuerdo cuando la primera vez que platicamos, ¿no? De que me presentaste tu música, que a mí me fascinó esta fusión que hiciste del jazz y el guapango, ¿no? O sea, que yo decía, de entrada, ¿a quién se le ocurre, no? O sea, ¿cómo uno puede llegar, ¿no? A unir géneros que en apariencia pudieran estar separados, ¿no? O sea, digo, están unidos porque son música, pero pudieran estar separados por términos hasta regionales, ¿no? ¿Cómo puede, como dices ahorita, el inconsciente venir y darte esos regalos que a veces hasta estamos tan distraídos por la realidad, ¿no? O por lo que pasa en el entorno, que si no cachamos luego esas ideas pueden escapársenos y puede ser fatal, porque se me fue una gran idea. Y Sí. cómo estar tan atentos a eso, ¿no? Sí, Y, sí, y totalmente. actualmente estas fusiones traen muchísima riqueza. Yo diría que en todas las disciplinas artísticas, ¿no? Ahora que nos estamos animando en general los artistas a fusionar, Sí. salen cosas, aunque, Salen cosas aunque muy empiece uno solo interesantes. experimentando, ¿no? Pero Sí. luego encontramos estos hallazgos estéticos. Y es que lo interesante ahí siento que cuando uno fusiona, a mí lo que me gusta es encontrar por lo menos como las premisas, ¿no? De cada género, ¿no? Por decir, o sea, que a lo mejor pueden ser desde, tiene un ritmo muy determinado o tiene un carácter muy determinado, cómo unir dos estilos como dice, que aparentemente pudieran estar incluso hasta opuestos, ¿no? O sea, no sé, algo clásico con algo muy popular, no sé, o sea, cosas que se pueden fusionar, como dice Aileen, pero que te vas a dar cuenta que ambos están buscando lo mismo, ¿no? O sea, Fíjate que en el No, proceso y creativo... creas algo nuevo, Y ¿no? creas algo nuevo. Pero en el principio creativo, en la base del principio creativo, la fusión debería ser uno de los principales motores. Y lo es. órale, Y, en primer lugar, porque la música es infinita. ok. Digamos que los resultados de los procesos creativos de cualquier persona son infinitos. O sea, sí tienes una cosa concreta, una materia, un resultado de lo que tú trabajaste, pero siempre, como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, siempre va a estar sujeta al cambio. Claro. Siempre el creador va a querer cambiarle la sonrisa Sí. o cambiarle una nota, o cuando ya queda... Yo cuando ya estoy a gusto con mis obras es cuando las despersonalizo. Ok. Cuando digo, ya no es mía. ¿Es Ya- del público? Ya es del universo, Ajá. es del público. Y eso Sí. lo he escuchado mucho, de parte Porque de si no muchos sufres. artistas. Sí. Si no sufres. O Claro. sea, si no, por ejemplo, mi primer disco de Jazz Es un Tango. trabajo de desapego. Ajá, Sí. exactamente, es un trabajo de desapego. Así como el silencio, el desapego también le da espacio a la creatividad. Porque además justo ya lo ves como un regalo, como algo que compartes a los otros, ¿no? Que en general los artistas sí he notado que tenemos una necesidad interna fuertísima de compartir, ¿no? No creamos para quedárnoslo nosotros, Sí. sino para comunicarnos y llegarle al otro. Sí, sí, creo que es la forma más sana de poder ser alguien creativo, porque hay personas que son más celosas de su obra, ¿no? Por ejemplo, hay cantautores que no, yo no le voy a cambiar la música a mi canción porque la hice, o porque es muy especial. Sí, está bien, o sea, es totalmente válido, pero a mí me pasa que cuando tengo una oportunidad
de que me graben una canción y tengo esta que me encanta, pero pues la música ya pasó de moda y la letra me encanta, le cambio la música, o sea... Qué chido. Órale. Creo que esa apertura es parte de la creatividad. Que Sí, también es sí, como sí. una capacidad de adaptarse, ¿no? Porque recuerdo mucho cuando platicábamos también de esta fusión que hiciste, justo se me hizo muy interesante porque era adaptar dos géneros muy especiales. El guapango al final, los mexicanos lo tenemos muy en la sangre, ¿no? Ajá, De sí. hecho, es un ritmo que también lo reconocemos de inmediato, Sí. ¿no? Pero que de pronto el jazz viene y le da una sofisticación distinta, ¿no? O sea, viene y le da, no sé, un tipo de armonía, qué sé yo, pero que al final el solo hecho de que es diferente, de que es nuevo, de que es algo fresco, que dices, o por lo menos yo no había escuchado, que es el caso luego de mucha gente que dice, no, órale, no, o sea, no, ya el solo decir que se fusionó, pero sobre todo cuando se escucha, pum, emerge algo totalmente nuevo que dices, wow, o sea, sí me comunica el alma y es esto que dices de lo suelto, o sea, ya no es mío, llegué hasta aquí, pero de aquí para el real ya es el público quien lo adopta, ¿no? Y es un ejercicio que he hecho toda mi vida en relación a cómo estudio, porque yo pude haber estudiado jazz así formalmente o guapango formalmente, pero no estudié ni jazz ni guapango. O sea, abordé este género de manera intuitiva porque, en primer lugar, no quería hacer música para músicos, sino más bien música para el público. Entonces, cuando vas a un foro de jazz, que a mí me encanta el jazz, no realmente sales cantando una melodía memorable, porque Sí. es demasiada neurosis musical. A veces es muy complejo, ¿no? Ajá. Y mucha improvisación. Y mucha improvisación, a menos de que hagas bebop o a menos de que hagas esto que se llama scat. Scat. Y Me así encanta. vas en el metro, Sí, ¿no? No vas en el metro. Que eso siempre me mete en un estado de ánimo de mucha alegría. Ajá, a mí también, sí, es buena onda. Pero entonces yo quería hacer un concepto mucho, o sea, que sí fuera evidente en la música folclórica mexicana y latinoamericana, y mis pininos del jazz, o mi lenguaje del jazz, o mi búsqueda del jazz mexicano, que sigo en el laboratorio de una propuesta de jazz mexicano, que no viene precisamente, por eso no estudié el jazz tradicional. Yo no quería tener la influencia, o sea, cuando decidí como hacer música nacionalista, por decirlo de alguna manera, también por mis influencias masónicas, esas cosas que romanticé en mi vida, no es que sea masón ni nada, pero romanticé unas experiencias que tuve en mi vida, y entonces yo quería hacer como una música nacionalista, una música que representara a México, y como yo viví en Argentina 8 años, ahí hay mucha fusión del folclore con el rock. Órale, sí, cierto. Y con el jazz, sí, más sí, que con el cierto. pop, después con el pop. Yo quería hacer algo parecido en México, entonces el guapango siempre me gustó, y entonces empecé a jugar con el piano, empecé a jugar a que el piano, que es un arpa, pero hacerlo más arpa y hacerlo más marimba. Y entonces en el piano están implícitos estos dos instrumentos que son parte de los instrumentos de la música huasteca y la música del guapango, y el son. Ah, qué padre agarrar también como las tradiciones de alguna manera de ese país en el que te tocó nacer y crecer, y me imagino pasar una buena parte de tu vida, tomar eso y poder utilizarlo en tus propias creaciones. ¿No? Exacto, sí, fíjate que es muy interesante también como compositor darle identidad a donde naciste, ¿no? Es como que es bonito eso, y a mí siempre me gustó mucho la música mexicana. Pero algo iba a decir ahí que también se me olvidó. Es otro boomerang. Ahorita regresa, ¿no? Y yo pensé ahorita en que se vuelve también un sello para cuando compartes esta música, por ejemplo, con los extranjeros, ¿no? O vas a otro país y conocen tu trabajo. En España les encanta. Ya me acordé lo que iba a decir. Mi búsqueda de jazz mexicano viene más bien de que me estoy metiendo a estudiar de dónde viene el flamenco y qué música había en la época de la conquista. Entonces que era música española, ¿no? Música sí, española. Y esa música influenció al istmo de Tehuantepec, donde entraron, no sé, tengo una confusión histórica, no sé si entraron porque llegaron primero a Cuba y después no sé si llegaron a Veracruz,
o a Cancún. En fin, llegaron a esa parte de México. Y que nos digan en los comentarios que nos, Sí, por favor. que nos aclaren. Que los haters Los que sepan de historia. Exacto, ¿no? Yo ni idea tampoco. Yo soy un apócrifo, lo lamento. Ya sé. Un hereje, pero Todos lo somos aquí. en mi proceso creativo siempre he buscado, fíjate, eso que platicaste de las referencias, en una época no escuchaba música de nadie más que mi música, Sí. porque yo no quería influenciarme de otros compositores. Es Quería- necesario, ¿no? Sí, quería crear mi propio lenguaje y que dijeran, eso es Pedro Dabdú, Claro. ¿no? Es que eso se parece a Pat Metheny, sí, tengo temas que se... O sea, Sí. las influencias existen, ¿no? Sí. Pero, Claro. pero como siempre estás buscando la identidad musical como compositor. Entonces, pues es un ejercicio que es de toda la vida. Y es ¿no? que es lo que dices es muy Qué interesante, complejo. porque es lo que comentamos también mucho, tanto aquí en el podcast como en el curso que damos, de la búsqueda de un estilo propio, ¿no? O sea, que es algo que siempre nos va a distinguir. Y a mí me gusta mucho usar la palabra distinción particularmente, porque en efecto es como dices, eso sí me suena particularmente a lo que hace Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene estas cualidades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la Catrina, ¿no? De la canción, que me gusta mucho esta parte del solo donde entra la trompeta. Ajá. Que suena muy elegante porque es como un sonido que nos recuerda al mariachi, ¿no? O sea, todos reconocemos, y es más, cuando andamos en el extranjero que nos toca, ahí sí nos ponemos bien patriotas y sí, claro, tráiganme mi mariachi. Pero me acuerdo mucho porque era de wow, o sea, cómo abstraer, por ejemplo, un sonido tan característico de lo mexicano, de nuestra raíz o de lo que nos identifica, pero cómo queda sofisticado ya con otra armonía, o no sé cómo, ahí sí, aclárame tú, pero era lo que más me llamaba la atención. Y luego cómo entraba el piano justo emulando una marimba, ¿no? Exacto. Que yo decía, claro, le dan los colores y me recuerda, no sé, el papel picado, entonces ya uno hasta le vienen imágenes y así. Y esto que dices de cómo venir funcionando el sinfín de referencias que, como en tu caso, vienen no solamente por el país, evidentemente por los estudios que tuviste, por los viajes, etcétera, ¿no? Todo eso viene y otorga un estilo que al final se va configurando con el tiempo, ¿no? Y sin embargo, influencias y referencias siempre habrá, ¿no? Pero es ¿qué hacemos con eso? Sí, de hecho mi influencia es muy argentina. Yo estuve 8 años escuchando, bueno, estaba dedicado justamente a estudiar como concertista y estaba clavado con la música medieval también, y estaba participando en muchos coros de música tradicional argentina y contemporánea. Wow. No escuchaba pop. Entonces es curioso cómo funciona esto de las referencias a nivel inconsciente, porque cuando me vine a vivir a México, entré al taller de Amparo Rubín porque dije, no, ya me voy a dedicar a la canción popular y voy a dejar un poco la música clásica. Y cuando exponía mis canciones, todos me decían, ay, es que cantas igualito a Fito Páez. Y yo, no, muy desafinado. Bueno, ya se afinó con el tiempo. Pero es interesante porque me empapé de la cultura musical de un país. Sí, es tu entorno en ese momento. Exactamente. No, y muchas veces a nivel inconsciente traemos eso ahí, y hasta que no nos dice alguien no cachamos, ¿no? Como, ¿será? Pues creo que sí, ¿no? Y es Sí, que al totalmente. final la música es universal, o sea, sí, yo puedo entender cuando hay a lo mejor patriotismos, ¿no? O decir, estoy casado con mi folclore y todo, y digo, sí, pero finalmente también la música al final es universal y creo que trasciende fronteras, y creo que en ese sentido nos puede también nutrir a las personas más allá de si somos mexicanos, si Exacto. somos de Y tal o justamente cual. Yaspango lo quise hacer así, como con un sonido más internacional, en donde no fuera evidente que es folclore mexicano, Exacto, ni es jazz americano. claro. Si no es algo nuevo, mira qué bonito, sí suena jazz, sí suena guapango, pero no suena ninguna. Y es que géneros ya hay muchos, ¿no? Y cada vez más por lo mismo de que estamos creando estas fusiones. El reggae country. No, es cierto. Estaría ¿de verdad bueno. existe? No, todavía no. Seguramente. Pero alguien se a alguien ocurrió. se le va a Al rato sale. ocurrir o ya se Al le rato ocurrió. sale. Guapango funk. Tengo Ándale. tengo Bueno, el- también tienes el guapango pop, ¿no? Que es Claro. de la música que has compuesto también para Dana Paola Sí. y Alejandro Fernández, ¿no? Sí, ¿Nos puedes hablar un exactamente. poquito de esas piezas? Sí, claro. De hecho, yo descubrí la fórmula de la fusión guapango y pop con una canción que se llama Te quiero tanto, que me grabó Dana Paola también. Iba a ser el sustituto de Mundo de Caramelo, Órale. pero al final Mundo de Caramelo era tan fuerte que ya no Se hizo un necesitó, ícono. Se hizo un ícono. Y Mundo de Caramelo
que la compuse en el 2006, junto con Carlos Lau. Yo vivía en una calle que se llama Tanana. Siempre me acuerdo de ese nombre, me da mucha risa. Tanana. Tanana. Mira que está chistoso. Está como para hacer una canción. En Tanana. Tanana. Ándale. Bueno, en Tanana nació Mundo de Caramelo. Órale. Y Viaducto y Tanana. Era roomie de mi amigo Miguel Patiño, muy, muy buen cantante. Y entonces llega Carlos Lau a mi casita y le enseño lo que llevo del Mundo de Caramelo, hasta chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Entonces me dice, güey, quiero hacer el coro de esa canción. Vas, güey. Entonces hizo Picosita la vida, dulcecito el amor, sonríe. Entonces una coautoría con Carlos Lau. Y después el arreglista, Diego Ortega, también muy amigo, que le dicen Harry Potter, que acaba de sacar su sencillo, una canción muy bonita que se llama Arde, espero no equivocarme. Okay. Y le hizo un arreglo muy guapango pop. Wow. Que le dio una identidad también muy bonita. Le hablé por teléfono y le dije, oye, güey, no mames, qué chingón arreglo te acabas de lanzar. ¿Puedes decir groserías? Sí, claro, todo no, lo aquí que eres quieras, libre. aquí no La hay- canción que acabas de pip, pero y le dio como esa onda de identidad popera, pero Ajá. con el Que ese es el ritmo de guapango, ¿no? Que es el que Ajá. todos reconocemos en Ajá. México, ¿no? Qué Exactamente. padre. Entonces un productor en Televisa, Tres Palacios, me dice, ¿ya te diste cuenta de lo que hiciste, güey? Y yo, no, ¿qué dice? Yo estaba de coach vocal ahí, de La Voz México, y me dice, cambiaste el pop en México. Lo hiciste en 12 octavos. Órale. Porque siempre el rock Sí, ¿no? es en 4, ¿no? Es en 4/4, ¿no? Y yo no sé por qué hay este estigma con el 6/8, o siempre se ha considerado que es música folclórica. Es que más bien creo que Pero se... entonces esa fusión fue muy interesante porque abrió un mercado. Ajá, Yo a mis alumnos siempre les digo, hagan canciones que abran mercado, claro, porque eso les va a dar futuro claro. en Qué su padre. carrera. Al final es como una especie de inversión a largo plazo, ¿no? Exactamente. Porque, vamos, digamos que le estás apostando a algo lo más original posible. Claro que conlleva un riesgo porque puede que la gente simplemente no lo acepte. Pero yo ahí sí diría que de pronto ya con tu experiencia como compositor, creo que sí puedes como hacer uso de estructuras, ¿no? Que eso sí es muy interesante porque se siente en la música. O sea, como dices, este ritmo de guapango que todo mundo conocemos, bueno, por lo menos en México lo tenemos, lo llevamos en la sangre, aunque ni siquiera sepamos que es un 6/8, ¿no? Pero sabemos que ahí está y nos resuena y decimos, oye, eso me suena familiar. Yo creo que ese es un buen acierto, Y ¿no? hay En una ese sentido. identificación. Ajá. Sí, No, lo que es familiar fue pues, precioso es más porque- digerible también. Ajá, sí, totalmente de acuerdo. Fue muy bonito porque yo no manejo, no tengo coche, siempre he andado, soy peatón. De hecho, tengo una canción que se llama Peatón. Y pues mucho tiempo, ahora ya ando en Uber, pero mucho tiempo anduve Yo en igual, metro. ¿eh? No manejo tampoco. Ok. Y antes puro transporte público, caminaba un buen. Sí, sí, y ahora ajá. que tengo un problema en un pie, pues sube. Sí, ya Pues los sí, achaques pues sí. luego ya No, nos no, obligan, ¿no? Sí. Entonces venía de Toluca y venía en el Metro Observatorio y iba a meterme al Metro Observatorio y de repente todavía no sabía qué onda con la canción y escucho Chocolate de la abuelita para el frío del corazón. Yo, ¿quién está cantando mi canción? Órale, Guau. ¿Cómo se la sabe? qué chido. Y la señora de la tienda de dulces la estaba Ajá. cantando. Yo me quedé parado ahí, me dio un ataque de risa y nadie entendía qué me pasaba. Claro. Ya no me acerqué con la señora a platicarle, pero ya me metí al Pero, metro. ¿no? eso Una ya grata es- sorpresa. Sí, Ajá, sí, ¿no? son cosas, varias cosas me pasaron así por Qué ser chido. peatón. Claro, Porque tenía un maestro de literatura en París que me decía, la historia está en la calle. claro. Entonces a mí me gusta caminar la calle, ¿no? Es como... Mucha inspiración ahí. y mucha oye. inspiración también. Sí, y además es como una satisfacción muy especial, ¿no? Ajá. Porque, digo, como dices, pues nadie en ese momento sabe. No es como que vas a ponerte a decirle, hola, yo soy el compositor, ¿no? Y miren, Claro. creo que a veces hasta guardar silencio y mejor Sí. ver la reacción de la gente de cómo está disfrutando la música, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y en el caso, por ejemplo, porque está la otra pieza de Alejandro Fernández, ¿cómo se llama? También Alejandro Fernández me grabó 2 canciones, una que no fue sencillo, que se llama Tu amor perdí, que es muy bonita canción, que la compuse cuando me divorcié. Y pero la historia no tiene nada que ver con la historia de que me divorcié, pero era como esa necesidad de componer esa canción. Y Me hace tanto bien que esa canción sí fue sencillo. De hecho, es una de las 4 canciones más escuchadas de Alejandro Fernández. Wow. Y me la grabaron en el 2010.
Es un buen. Que también tiene esta Y es onda, un guapango. ¿no? Ajá. Es un guapango pop en el estricto sentido de la palabra, porque en ese momento el director artístico de Universal le habla al potrillo Alejandro y le dice, mira, escucha estas canciones. Le enseñó Me hace tanto bien y le enseñó Tu amor perdí, esas dos. Y dijo Alejandro, las quiero grabar ya. Es la fórmula que he estado buscando todo el tiempo, porque Qué bien. Alejandro creo que siempre estuvo buscando como ese equilibrio entre lo regional y lo pop, ¿no? Claro. Y creo que con esta fórmula lo conseguimos. Claro. Y es que Entonces, sí. fue bonito, fue una bonita época para Alejandro. Ahorita creo que va a ser un disco ya de música ranchera. Ajá. Pero está padre que los compositores podamos estar al servicio de los intérpretes en ese sentido Sí. y que podamos darles siempre un refresh. ¿no? Claro. Y No, como qué que nuestra importantes son todos trabajo. los compositores que están detrás de esos artistas tan famosos, ¿no? Ujú. Y es que también, ahí sí, por ejemplo, hablando de una fusión entre el, digamos, lo que es la cualidad de la pieza por sí misma, ¿no? O sea, en tanto su composición, en tanto su ritmo, su armonía, pero también quien interpreta tiene un trabajo fuerte, o sea, Sí. no es algo ahí como, o sea, sí le tiene que inspirar, le Sí, tiene que claro. mover tiene que gustar la emocionalmente. canción. Pero ¿no? además, qué importante esa composición, esa letra, porque pues hay una diferencia enorme entre cantar, por ejemplo, cualquier cosa a una poesía, ¿no? Que Claro. yo de pronto admiro mucho. Yo me fijo mucho en la letra, la verdad. Ya sé Haces que, bien, que hay haces gente bien. que se No, fija sí. como más Ajá. en otras cosas o que luego ni pelan la letra. Ujú. Para mí es tan importante porque es como conecto o no, ¿no? O me Claro. llegan esas palabras o no. Ujú. Entonces creo que para que un intérprete las pueda cantar desde la emoción, tiene que conectar con Sí. la letra y con todo lo que implica esa composición, ¿no? Sí, Imagino. definitivamente. El intérprete en el escenario tiene mucha responsabilidad. Siempre he dicho que es un mago porque manejas la energía emocional de las personas. Entonces, si tu intención está conectada con conectar con la emoción, con esa empatía artística, funciona la fórmula, ¿no? Claro. Funciona. Pero bueno, estamos en una época en que hay muchas diferentes formas de expresarse a través de la música, desde el reggaetón y el corrido tumbado hasta la música clásica y cinemática o el butó o sofisticada, pero todas pertenecen a distintos niveles de conciencia y todas están correctas que existan. Claro. O sea, todas generan la neurosis que tienen que generar, como por ejemplo el reggaetón, pero es una neurosis que necesita la humanidad vivir para darse cuenta de otras cosas que no se ha dado cuenta porque todo nos mantiene dormidos, ¿sabes? Sí. Entonces, estas cosas, de lo que platicamos al principio, de que el inconsciente provoca para que el ego reaccione, Sí. son decisiones propias que después nos cuesta trabajo asumir, pero ya que las asumimos es cuando decimos, claro, para eso funcionó todo este desmadre. Entonces, cada música que existe en este momento del planeta es porque la humanidad necesita escucharla. Y es que Eso también me hace mucho sentido. Para sí. sanar cosas de la sombra, ¿no? Sí, Claro. digo, hay gustos para todo, ¿no? Pero es verdad que aquello que creamos, en este caso estamos hablando de música, es un reflejo de quiénes somos, cómo estamos, y lo podemos analizar a nivel humanidad y sociedad. Y es que también en algún momento haciendo teatro teníamos una concepción bien interesante de la actuación y decíamos que éramos como una especie de monitor humano, o sea, de una especie de medium, ¿no? Digo, no yéndome a la brujería, ¿no? Sino alguien por quien ¿Transmisor? transmite exactamente un un canal de transmisión, pero sobre todo, porque por ejemplo en el tema de la actuación que a mí me tocó llevar a cabo durante varios años, era este asunto de, ok, tal vez yo no estoy de acuerdo con un tema, por ejemplo, que esté tratando esta obra de teatro, ¿no? Pero mi personaje tiene un carácter que es necesario que se vea. Cuando incluso hemos hablado hasta de la censura, decir, a ver, no, es que a lo mejor no me puede a mí gustar todo lo que se hace en reggaetón, ¿no? No sé, es un gusto personal. Pero eso no significa Oye, pero bien que se por escucha ahí... y todos moviendo la patita Claro, y el cuerpo, sí, ¿no? pero justo porque están haciendo bien la interpretación, está sucediendo esto que te digo que es como un medium por donde pasan emociones, ideas y que al final forman parte de la comunicación humana, Y ¿no? ahorita se están enfocando en la música, pero hace ratito que decías que tú te fijas mucho en la letra.
el problema del reggaetón y de los corridos tumbados son las letras, Sí, qué porque horror. también están manifestando una realidad, pero qué interesante que el hombre hable de esta manera misógina y que la mujer se dé cuenta. Sí, Y entonces se establezca un entendimiento de que, ¿por qué me odias? claro. O sea, entonces sale el feminismo. Y entonces son los procesos neuróticos Sí, hay necesarios respuestas a todo, ¿no? o sea, Claro. es como una pelea de una pareja. Te estás gritando y te estás diciendo todas las verdades y hasta que no se calma no escuchan porque no estás escuchando los Sí. gritos de la persona cuando está Hay No, y una- de pronto justo, yo por ejemplo, pues sí, la verdad no escucho reggaetón, no No, me yo gusta, Sí. pero me cacho, ¿no? Que si por Sí. alguna razón está ahí de fondo, ahí estoy yo como moviéndome, Porque ¿no? la música- Instintivamente. La Sí. música tiene que ver con el cuerpo. La música es un ritmo Claro. africano que existe antes de que exista. Y funciona perfecto, de que Ajá. te mueve, te mueve. Entonces, muchas veces como que dejo de prestar atención en la letra y si ya se trata de divertirse, Claro. pues yo sé muy bien que soy feminista, tengo mis convicciones y sin embargo la música luego es para disfrutarse y no Sí. tengo por qué de pronto entrar en un mal viaje de, Sí. de no, es que no te muevas en lo absoluto, Sí, no. no peles o alguna cosa así que creo que es innecesario, ¿no? Es que hay o sea, muchas puedo cosas que separar. nos distraen. Y muchas Ajá. cosas que nos tienden al mal viaje, desde las noticias. Y Sí. toda No, esta bueno. música también es como está favoreciendo un contexto para mantenernos distraídos y dormidos. Y es que hoy Entonces, día... Mientras uno sea consciente y también aprenda a separar, como de, bueno, ahorita me voy a divertir y pues bailo Sí. reggaetón aunque no crean No, la y, de letra, hecho, ¿no? Y- Sí, sí, yo sí. estuve pero pues viviendo luego en- lo suelto en- y ya. en San Pancho, Claro. Nayarit, con unos amigos, perdón que los interrumpo, pero me acuerdo, para hacer un paréntesis, decidimos hacer reggaetón de conciencia. Ah. Ok. Entonces empezamos a escribir reggaetón de conciencia. Hicimos 2, Ok. pero es que, y Qué como divertido. ahora también está de moda mucho la música medicina. Entonces yo estoy ¿Cómo haciendo es un la- disco de Ah, música, sí. estoy haciendo un disco de cumbia medicina. Cumbia Como medicina. para Ajá. ceremonias de ayahuasca. Ajá, Ah, exactamente, ok, ok. como de cacao. Entonces Ujú, es, ceremonias de es cacao. música medicina que existe desde hace muchos años Sí. y que es música que más de la tradición andina o de la Ya. tradición Ujú. mm, Y es interesante pensar el por qué volvió, ¿no? Como decíamos, hay una necesidad ahorita social Sí. de este otro tipo de De volver música a las curativa raíces. Claro. y que tiene que ver con las raíces. Sí. Y es que... Está de moda ahorita. está de moda. Ahorita sí. que decías de las distracciones, ¿no? Siento que yo a veces, por ejemplo, entro en un bucle extraño donde digo, basta, necesito, como decías, silencio, necesito pausa. Y porque sí veo que tenemos una hiperconectividad y tenemos una cantidad de cosas, por ejemplo, a elegir que a veces abruma. O sea, a veces uno puede incluso quedarse bloqueado y decir, ¿para dónde jalo ahora? Porque hay una vastedad increíble Es de, que de- una de- vida de- no te de- de alcanza. impulsos. A mí Exactamente. una vida no me alcanza. Yo sí sé que he tenido varias. Y eso no habla bien de mí. Pero es que una vida no te alcanza para, No. para hacer todo lo que... En Tantra, por ejemplo, se dice que uno reencarna por adicción. Órale. Oh. Entonces, eres adicto a reencarnar porque obviamente eres adicto a sentir rico, a los 5 sentidos, a Ya. hacer lo que te gusta, a regresar a las personas que amas. Ah, yo lo veía Órale. desde otra perspectiva que también A me ver. resulta interesante, se las comparto, A ver. que tiene que ver con que uno va de alguna forma aprendiendo y saciando aquello que uno necesita para seguir evolucionando. Ya. Y entonces llega un punto, o sea, digamos, desde esa perspectiva podríamos decir que nos alcanza para justo lo necesario, ¿no? Cada Ya, vida nos órale. alcanza para justo lo necesario y llega un punto en el que ya no reencarnas más porque Ujú. ya Así es. evolucionas. Wow, Así claro. es. Ahora, lo que tú dices puede suceder en cualquier estado de conciencia, sea en el samsara o sea en otra dimensión. Porque la idea es que siempre estés, tal vez no sea la palabra aprender, pero sí sea como comulgar o volverte uno con, ¿sabes? Pero aquí, como estamos en esta ilusión de separación, no nos volvemos uno con, adquirimos nada más, llenamos. De hecho, la otra vez se me ocurrió una frase que el yo es el recipiente de todos los condicionamientos. Pero si tú te Sí. limpias de esos condicionamientos, el yo es una ilusión. Claro. Entonces, ¿quién eres antes del yo? Entonces, el yo es el que te hace reencarnar. Porque es el que quiere repetir todos esos patrones de conducta que se sienten rico, bonito o dolor, lo que sea. Sí. Pero te vuelves adicto a ellos. Y cuando en todas estas tradiciones budistas, tántricas, hindús y cábala, y inclusive la religión católica, que te llevan al estado de limpieza del inconsciente o a la iluminación,
aprender ya no es algo que vas a hacer, es algo que es inherente a ti. Claro. Ya estás en ese Bueno, y estado el de chiste es aprendizaje. aprovechar, ¿no? Ajá. Porque finalmente, aunque reencarnemos, pues ya va a ser otra vida, desde Claro. otro lugar totalmente distinto. Entonces, Pero la idea es que sea consciente, que reencarnes consciente, es cuando ya no eso reencarnas. sería muy Sí. interesante. Cuando tú decides reencarnar y lo haces consciente es porque en el bardo, en el momento, en el estado de la experiencia de la muerte, lograste una conciencia. Entonces es muy interesante desde el punto de vista de los bardos, del libro del bardo todo de los tibetanos, que no he leído, pero he leído otras cosas y he estado tomando cursos de Mahamudra y todo eso, en donde la vida misma es un bardo. Bardo significa estado, ¿no? Entonces en este bardo tenemos que trabajar el estado de conciencia para que cuando llegue el bardo, en los bardos del sueño, cuando llegue el bardo del sueño mayor, que es la muerte, con tu trabajo en esta vida hayas adquirido una presencia, una conciencia de hacia dónde vas. Me imagino que todo este interés que tú traes en la espiritualidad, todo este conocimiento que has ido adquiriendo, también es una influencia grande en tu trabajo artístico, ¿no? Definitivamente, al 100%. Tuve la fortuna de que mi abuela, que ahorita tiene 95 años, me enseñó a meditar a los 7 años. Entonces fue muy chistoso porque mi papá era masón, no sé si ejerce o no, creo que no. A los 7 años me hizo hacer un ritual de masonería para que yo me convirtiera eventualmente en masón. Entonces era lubetón. Es como los scouts. Sí, Son como, es lobato. Ajá, exactamente. Entonces mi abuela dijo, no, pues ya hiciste la iniciación, además tienes que aprender a meditar. Y ella estaba muy clavada con el tema ovni, los extraterrestres y la meditación. Entonces me puso a meditar a los 7 años. Y entonces me enganchó diciéndome, esto te lo voy a enseñar para que despiertes tus poderes psíquicos y tengas telepatía y puedas mover objetos con la mente y puedas... Y yo, wow, claro, pero por supuesto. Entonces me enganchó por ahí y me hice fan de la meditación. Creo que es algo... Ay, muy útil. Muy útil. Yo pensaría que si todos tengamos la ideología, la creencia, que cada quien decida, explorar este tema de la meditación es muy importante. Hagamos lo que hagamos. Sí, y más que una creencia es como comer. O sea, comer es una creencia, pero si no comes te mueres. Es como Claro. lo que hablamos. Meditar es un alimento para el alma. Y es una terapia para que te ahorres al terapeuta. Y les recomiendo que vayan de todos modos, pero que No, sí, pero sí, no te llevas al terapeuta cuando te mueres, pero sí te llevas tu estado de gracia que logras a través de la meditación. Sí, ese trabajo personal que uno logra hacer, ¿no? Y además como artistas, pienso yo, no sé, tú me dirás desde el punto de vista de la música, yo desde el punto de vista de la danza, y por eso mi proyecto se llama Trance, pienso que ni siquiera necesita luego uno como... este cliché de meditación, ¿no? Este tema de, no sé, tomar una clase de yoga, por ejemplo, o ponerte en tu casa con velas e incienso. Funcionan muy bien esos estímulos, pero en realidad la creación artística en sí te mete en un estado meditativo. Sí, totalmente. Qué bueno que sí, tengo una anécdota muy bonita para ejemplificar eso que dices, Aileen, porque... Bueno, sí, para responderte a la primera pregunta, sí, el mundo espiritual va muy ligado a mi música, inclusive Yaspango, porque al ser una música nacionalista, yo quería seguir los pasos de Mozart y de Liszt y de San Martín, que dejaron algo en el mundo como masones, y sabes, y por eso esta como congruencia en que fuera música mexicana y nacionalista y eso, bueno. Es una de mis tantas romantizaciones. Pero también hago música de tradiciones espirituales. De hecho, lo que más se escucha mío en Spotify es el Padre Nuestro en arameo que grabé. En arameo quedó muy, muy poderoso, muy intenso. Ahorita ya le estoy haciendo Ya lo acabo de escuchar hace poco. Esa es una coincidencia enorme. Un amigo actor con el que estoy ahorita en filmación me acaba de recitar el Padre Nuestro en arameo. ¡Wow! Lo salvó de una situación fuertísima que, bueno, no entro en detalles, pero secuestraron a él y a su familia. Y gracias a que se le ocurrió mirar a los ojos al secuestrador, no es broma, les estoy contando una anécdota real, y decir el Padre Nuestro en arameo, asustó al secuestrador, terminó pidiéndole perdón al secuestrador y los dejó libres. Está muy cañón, pero es una anécdota real. Y cuando me lo dijo, porque como actor además pues se puso a interpretarme todo lo que le pasó, y en eso lo empieza a decir, sí me quedé impactada. Se escucha fuertísimo. Órale. Te lo voy a mandar. Sí, va. Te lo voy a mandar porque está muy bonito. Y es que este vínculo con la mística, ¿no? Que hemos hablado también muchas veces, ¿no? Que cómo
puede contribuir también al proceso creativo, ¿no? O sea, es algo que está intrínseco en la humanidad y a veces es tan necesario que si no lo buscas o no hay ahí una conexión, por ejemplo, con el tema de la meditación, Sí. es cuando creo que emerge mucho la falta de sentido, este vacío del que padecemos tanto, ¿no? Sí. En la sociedad actual. Sí, la música es una herramienta, es un regalo de los dioses, la verdad. Y ser músico es también un regalo y es una responsabilidad. Y la anécdota que les quería compartir es que justamente el poder de la influencia de la música, que está en todos lados, hace 4 años Marilu Figueroa, que fue la creadora de Exposer, dejó Exposer y empezó a crear un festival de musicoterapia. Hizo un festival de musicoterapia en Tepoztlán, el último que hizo hace 4 años, antes de la pandemia, y estuvo muy bonito, me invitó a tocar y se puso una feria mágica. Entonces había una señora que hacía lectura de Laura. Entonces yo llegué y le dije, yo quiero mi lectura de Laura, no sé qué. Entonces ya me la dan, sí, qué bonito, puro azul, eres un niño índigo, padrísimo. Entonces ya me toca toco, y todo fue improvisación, con mi primo Charlie, que toca la flauta, que vive en Tepoztlán. Entonces nos conectamos e improvisamos. Entonces ya regreso a mi lugar de público y me dice la señora, ¿te puedo volver a hacer una lectura de Aura? Claro, buenísimo. Entonces, en la primera lectura salió azul, salió yo, como soy mi personaje, Pedro. Pero después de tocar, la fotografía de mi aura fue blanca. Órale. Entonces, se supone que solo los seres muy especiales tienen aura blanca. Pero en realidad lo que estaba pasando es que cuando uno improvisa, se despersonaliza. Ya pierdes identidad. El flow. El flow, exactamente. Entonces, tocar música es meditar, efectivamente. Bailar es meditar. Tomar fotografía es meditar. Uno, porque yo creo que estás ejerciendo la experiencia de la atención plena. Completamente. No lo sabes. Que se requiere, porque si no, no funciona. Estar en el aquí y sale. ahora. En danza le llamamos el animal escénico. Exactamente. Y es el que te... De hecho, la otra vez he platicado con un amigo que se habla de la inteligencia emocional, de la inteligencia del IQ, pero no se habla ni de la inteligencia espiritual ni de la inteligencia animal. Claro. Estamos muy desvinculados a nuestra inteligencia animal y por eso hay tanto rollo con la sexualidad y esto que el otro. Y creo que me suena muy interesante y muy congruente. Ahorita que decías eso, creo yo que hay personas que tienen desarrollada esta inteligencia de la que hablas y no necesariamente va ligada a lo que creemos que es la inteligencia del IQ, ¿no? Que de pronto, exacto. Yo, por ejemplo, en lo personal, no me considero la persona más brillante en ese sentido, ¿no? Soy malísima para ciertas cosas. Pero te voy a decir algo, porque nos han lavado el cerebro y nos han hecho creer que la inteligencia solo responde a los procesos mentales, pero es una gran mentira. Era lo que iba. En realidad, yo desde niña, yo sabía que en mi caso tenía una inteligencia emocional. Y que me guiaba mucho por la intuición. Igual la inteligencia que desarrollamos los bailarines es diferente y es muy útil. Pero finalmente la inteligencia no es una u otra, la inteligencia es integral. Exactamente. La inteligencia es un equilibrio de los cuerpos, de la mente que ya entendió, entonces dice, ya entendí. Pero el cuerpo, con mis alumnos de canto lo veo todos los días, ya entendió el ejercicio. Pero el cuerpo no le sale. Eso. Porque sigue colocando aquí. No, coloca aquí, respira. La mente ya entendió, pero el cuerpo no. Y las emociones están, ¿a quién le hago caso? ¿Al cuerpo? ¿Qué pedo? Entonces se estresan y generan cortisol y no entienden. Entonces, la inteligencia es justamente el equilibrio de esos, de Kinder 1, Kinder 2 y Kinder 3, antes de pasar. Y por eso cuando se logra es como revelación, ¿no? Y es que, exactamente, además, porque se alinean los cuerpos. Como hace rato comentábamos, ¿no? Por ejemplo, de las clases que das de expresión corporal. Y bueno, mi experiencia también en la actuación y en la dirección. Creo que es una interacción la inteligencia. O sea, no se puede definir la inteligencia sobre un solo camino o sobre una sola forma. De hecho, en Occidente tenemos, a mi parecer, creo que hemos sobrevalorado justamente la inteligencia intelectual. Pues, totalmente. O sea, esta idea de que tienes que leer muchos libros, esta idea de que tienes que... Y luego yo digo, se suponía en teoría que el buscar ser inteligentes, una de las cosas que nos vendría a aportar, por lo menos, es bajar la violencia. Porque es algo de lo que carecemos tanto los seres humanos. Y la mente es muy violenta. Y yo digo, yo conozco gente, claro, pero yo conozco gente intelectualmente muy brillante,
Y emocionalmente. Pero desconectados, por ejemplo, de una parte corporal, desconectados de una parte espiritual, y que por eso digo que debe ser algo también integral. También, que pues es una buscar interacción siempre el constante, equilibrio también, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. porque es esto que dices de la inteligencia, por ejemplo, que se aprende en la danza, ¿no? Que yo lo veía en teatro, le llamábamos más bien corporales, ¿no? Que era como este contacto de entrada con mi cuerpo, con mis sensaciones, que si nos vamos a la parte de lo que dices ahorita de la improvisación, también hay una energía ahí que fluye y que emana. No, y hablando de energía, lo puedes ver. Ahorita que decías lo de tu aura, ¿no? Y que cambió después de que improvisaste. Te vuelves canal. En el caso del bailarín, tú puedes ver cuando los bailarines están en este estado de trance, de verdad lo ves clarísimo. O sea, se mueven y van dejando la estela bueno, la de cara su de trance de un músico es... Totalmente, sí. Sí, pero los cantantes también, entre ¿no? más profundo el sí, fruncido, no, y notas más... cómo la energía sale del cuerpo. O sea, a lo mejor va a parecer que estamos aquí muy viajados, que nos metimos algo antes del podcast, pero les prometo, hagan arte y van a entrar en este estado de conexión muy cañón, donde como también tú como espectador puedes llegar a apreciar esta energía en los cuerpos de esos artistas. Y es que sí te pones a ser artista, porque lo que pasa en el proceso creativo, y por eso siempre he creído que la dislexia y el déficit de atención en realidad son mutaciones hacia unos superpoderes, es que se equilibran los hemisferios cerebrales. Cuando estás como canal y estás en plena absorción y entrega, los hemisferios se equilibran. Sí, habría que estudiar más el cerebro de los artistas mientras están en acción. Eso sería muy interesante. Exacto, ¿no? Estaría genial verte tocar el piano y acá con... ¿Qué científico quiere hacer eso, no? Que salga uno aquí del podcast. Sí. Pero sí hay experimentos de poner electrodos a los artistas, dibujan o tocan, y para ver... ¿Qué parte del cerebro se ilumina, ¿no? ¿Qué conexiones? Claro. Es que genera conexiones también neuronales, ¿no? O sea, por eso te decía que a veces, porque a mí me ha pasado, o sea, en el tiempo en el que he estado, por ejemplo, muy clavado en el teatro, ¿no? Que fueron 20 años donde estuve clavadísimo y estaba como muy en la entrega, y de hecho fue, creo que para mí, la parte más mística de haber vivido en mis procesos de desarrollo artístico. Creo que fue donde más conecté con una mística. Cuando de pronto dejé de hacer teatro y entonces me dediqué mucho más a esta parte de hacer fotografía y también de generar estructuras a través de la dirección, porque a mí la dirección me exige tener una estructura, ¿no? O sea, como cuando compusimos el videoclip de La Catrina, ¿no? Que fue durante un mes estarnos viendo cada semana. Y ahí lo vamos a dejar para que lo vean, ¿eh? Trabajo en un conjunto de Mario y Pedro. De un par de premios internacionales. Les va a gustar. No, está genial. Sí, tuvimos 2 premios. Sí, ¿no? 2 premios. A mí me gustó mucho, está increíble. Y uno de Nueva York de fotografía. De video favorito del público. Del público, ajá. Y me acuerdo que justo lo que me decías es que sí, es que como tienes mucha estructura y todo, pero porque yo sé que la necesito. Y porque es un proceso también en el que, si bien me entregué por un lado mucho tiempo por la parte corporal, por la parte emocional, también terminé fatigado. O sea, sí tuve que poner un alto fuerte. De decir, no, a ver, como esta pausa que mencionas que también se trabaja en la música, ¿no? Así, a ver, pongamos un silencio, cerremos con el compás, ¿no? Que también toda esa estructura que tú traes da calidad al trabajo. Claro, pero que además me permitió decir, ahora sí voy a ir a la parte mental e intelectual y que me permite generar una estructura, porque también eso me permite a la hora de improvisar, ¿no? A la hora de dirigir, que la emoción se sepa el caminito. Exactamente. Sí. ¿Sabes? Que esa es una cosa bien. Un equilibrio entre una cosa y la otra. Que eso me recuerda mucho hay un cierre que hacemos en el taller cuando hablamos de cómo en el arte se pueden fusionar las emociones y el intelecto. Es decir, en la vida cotidiana, las emociones andan por un lado y el intelecto por otro. Nos enamoramos y somos tontos, idiotas, y dicen, nos vamos tendidos, ¿no? Ay, es terrible. Todos hemos pasado 1000 veces por eso. Se me fruncen las neuronas. Ya sé, ¿no? Exacto. Pero luego ya entra la razón y dice, no, a ver, pero es que también tú, ¿por qué no te fijaste? Mira, que no sé qué, ¿no? Y entonces pero es a lo que voy con que siempre andan por un lado el intelecto, por otro la emoción.
pero es en el contexto del arte o de la creación de una obra artística donde precisamente se pueden fusionar esas esos dos elementos. Y en realidad podríamos intentarlo en la vida, digamos, vivir de una forma más artística, no estaría nada mal, ¿no? O sea, que también pudiéramos integrar a nuestra vida esta capacidad de equilibrar las dos. Yo creo que son tan necesarias, claro. Se puede lograr cuando te enseñan a aprender lúdicamente. Cuando te enseñan a aprender jugando. Yo creo que la mejor forma de aprender es jugando. Y entonces ahí quieres jugar toda tu vida. O sea, vas a trabajar jugando, vas a... Tus relaciones... Sí, puedes hacer arte todos los días. No que sea informal, sino que sea ligero, divertido, lo que involucra el juego, que es que participe el otro, la empatía, todas esas cosas. Y bueno... Hay muchas cosas que aprender todavía en este video. Y es que lo lúdico ahorita, como lo comentas, que yo también insisto mucho en el taller que damos de fotografía y de desnudo artístico, siempre les digo que partamos de la idea de que podemos hacer fotografía divirtiéndonos o yo podemos dirigir... Mi desnudo artístico. Va. Pero como modelo o como fotógrafo. Se valen las dos. Hay talleres para ambas cosas. Autorretratos, cosas. Exactamente. Pero justo porque de algún modo yo aprendí también así. O sea, yo me acuerdo haber agarrado la cámara y ponerme a jugar con mis amigos. O sea, no había una pretensión mayor, como por ejemplo ahorita que ponían de ejemplo las enseñanzas más rígidas, ¿no? Donde no, es que se tiene que hacer de este modo, y que yo lo puedo entender como algo donde se está buscando la precisión, que eso incluso se agradece. Pero existe para trascenderlo, no para quedarte ahí, porque si no, nomás lo sufres. Pero de hecho, y me recuerdo una película que sé que es una película muy famosa y que tuvo mucha repercusión. ¿Cuál? La de Whiplash. Que yo decía, yo no sé, o sea, yo cuando la vi dije, perdón, yo no es como lo viví, o sea, tuve la fortuna de tocar jazz un año como baterista. Y decía, en ningún momento fue sufrir nada a eso, o sea... Pero ese era como Berkeley, era un sí, es un muy... me imagino, en Europa son así, en Rusia... Es que ese es un tema de la educación, ¿no? Que yo critico mucho también esta vieja escuela en el ballet y en otras disciplinas artísticas, donde ya la parte lúdica, la parte disfrutable, de pronto se pierde. De verdad, hay mucha gente con mucho talento que... ya no se dedica profesionalmente por estos traumas de que en el dejaron camino... de jugar. Y es terrible porque, o sea, creo que si el modelo te funciona a ti, está bien, porque también hay naturalezas diferentes. Sí. Si el modelo de rigidez y de perfeccionar... Pero luego hay maltratos que me parecen inhumanos. Pero por ejemplo, que yo creo que es innecesario. Los niños estos que la danza se da Kung también. Fu desde los 8 años, 7 años, y que abren las piernas, y que están ahí sufriendo... Pero los entrenan de una manera que cuando sean grandes van a tener un nivel de conciencia... Pero en realidad, o sea, por ejemplo, yo que vengo de la danza, claro, obviamente hay cosas que tú tienes que ir desarrollando que duelen físicamente. Y tú tienes que aprender a distinguir si es dolor del bueno, por así decirlo, que es un dolor que te hace ir logrando desarrollar estas condiciones, a dolor de lastimarte. Sí. El problema es que los maestros luego no tienen esta sensibilidad para darse cuenta hasta dónde pueden ir pidiendo al alumno en su proceso personal para que logre justo este umbral al dolor, que es normal que desarrollemos, pero que no se lesionen para toda la vida, porque luego por eso andan como yo con lesiones crónicas. Por forzar el cuerpo de más, ¿no? Sí. Entonces creo yo, o sea, para que te dure más también tu carrera, en el caso de, por ejemplo, un bailarín que hacemos una disciplina física y que por lo tanto, pues el cuerpo aguanta solo hasta cierto punto, tendríamos que enseñar a nuestros alumnos a ir cuidándose, ir autoconociéndose, para que entonces sus carreras puedan ser lo más largas posible, ¿no? Yo lo llamo como autogestión, bueno, se me acaba de ocurrir, autogestionar la autoexigencia. Claro, completamente. La exigencia puede ser muy positiva. Exactamente, porque no se trata de no exigirte y de no lograr la excelencia, o eso que decías tú, como la precisión. Porque hay cosas en las que hay que ser precisos. Los atletas olímpicos... Pero hay caminos, digamos, más humanos para lograrlo. Y se pueden lastimar, o sea, por no ser precisos. Hay formas más humanas de lograrlo. Y creo que también
tiene que ver con tu naturaleza, con el reto que tú te pones, porque igual puede ser muy inhumano o puede ser muy demandante para ti, pero si tú sabes que lo vas a lograr, está bien que tengas tú esta Sí, experiencia, ser que tú te perfeccionista Claro. Te des ayuda, permiso. ¿no? Ajá. Pero hablando, por ejemplo, de los maestros, que bueno, en música también pasa. O sea, no has tenido buenos No, algunos sí, otros no, un poco de Ajá, todo. sí, no, Pero yo te digamos entiendo, que ¿eh? el ambiente, no, yo estoy agradecidísima con mis maestros, pero justo ahora que soy maestra, gracias a esos maestros aprendí que no estoy de acuerdo, Claro. que sí funciona y que no según mi criterio, ¿no? Sí, y es que- para poder ayudar Enseñar, a sí. enseñar a otros. Y es que a Sí. veces, ahorita que mencionaban, por ejemplo, lo de las enseñanzas que son más rígidas, yo siento que en algún momento se confunde la disciplina con la tiranía. Exacto, allá iba. Que dices, Una no, cosa no, es no, a ver, exigir y otra es ¿no? violentar. Exactamente. Hay o sea, maestros violentos. Sí, en Whiplash es violento. exactamente, que es a lo que iba, ¿no? Ajá. Que dices, no, a ver, espérame. O sea, para mí, particularmente el jazz, para mí siempre fue algo divertido, algo jocoso, tiene este espíritu nocturno, tiene, como decías ahorita del scat, ¿no? Tarararararara. O sea, a mí me pone de buen humor y a mí me encantaba tocar porque justamente yo salía fresco, salía bien, me daba incluso otra forma que no era el drama del teatro, ¿no? Porque en el teatro le Y aguanta lo uno que mucho en el hablábamos del drama sentido. y me Ahorita daba dijiste mucho algo sentido clave, también. ¿no? Que cuando es desde un lugar de motivación, Sí, lo quieres seguir haciendo. claro. Cuando es desde un lugar donde ya estás sufriendo más que disfrutándolo, pues ya te lo piensas y dices, sí, es Sí. realmente lo que quiero hacer. Y a veces Claro. lo sigues haciendo, es lo terrible, Sí, que a veces sí, lo yo lo sigues seguía haciendo, por Ajá. ejemplo, Sí, ajá. porque si traes vocación, pues no puedes Es que parar. también- Te maltraten Te o te digan lo maltratas. que te digan, Sí. tú sigues ahí, ¿no? Pero es que también Pero uno sí. puede tener la vocación, pero no sé, bueno, yo hablo desde lo que yo he vivido, ¿no? O sea, al final me he identificado más con ser un artista como polifacético o multidisciplinario, pero porque también llega un punto en el que digo, tengo que respetar que en este momento, por ejemplo, cuando decidí dejar en pausa el teatro, que dije, tengo que hacerlo por mi bien, porque necesito tener motivaciones diferentes ahora, incluso tengo inquietudes nuevas, ¿no? Es O que sea, eso también va pasando, ¿no? esa Las curiosidad, etapas de la claro. vida te van haciendo buscar nuevas cosas. Exacto, El chiste es que uno como artista no deje de ser artista hasta el último día de tu vida. exactamente. ¿Sabes? Porque te puedes deprimir, puedes decir, ay, no me pelaron en las disqueras, no me pelaron en el mundo. Pero si es tu pasión, te das cuenta de que es tu terapia, ¿sabes? Y que además O sea, puede si te ser, quitan el baile o si te quitan la fotografía que pertenecen al yo, ¿quién soy? claro, Necesitas entrar en Sí, otro proceso. que bueno, ese es un Sí, tema ¿no? también, ¿no? Cómo ¿Quién soy yo si no relacionamos fuera lo que hacemos compositor? con ¿Quién la soy yo si no identidad. fuera- claro. Pero creo yo, y yo lo he descubierto como bailarina lesionada, que ya no puedo bailar profesionalmente al nivel y bailabas. bajo el rigor al que lo hice durante tanto tiempo. ¿Cómo te reinventas, no? Exactamente. Yo no voy, como dijiste, ¿no? Yo no voy a dejar de ser artista escénica, yo no voy a dejar de ser bailarina, nunca. Porque esto ya ha sido mi vocación y gran pasión. No porque ya no lo pueda hacer de esa forma en la que lo hice mucho tiempo, quiere decir que ya se perdió, Claro, ¿no? claro. Ya no lo soy. Yo hasta el final de mis días seguiré diciendo que soy bailarina, ¿no? Claro. Pero sí necesitamos de pronto reinventarnos o de pronto cambiar también Claro. de disciplina mientras Sí. sigamos Que creando. es una forma de Que es- reinventarse. esa sí, es la justo. necesidad. Pero de repente yo cuando estoy hasta la madre de la música, agarro una hoja en blanco y con un lápiz me pongo a dibujar caritas. Sí. No es que soy el gran dibujante, dibujo Pero manos te bonitas y sirve. caballos, pero dibujo caritas. ¿Sabes? Entonces eso como que es otro mapa mental. Otras Es como formas de que expresarse. Es lo que, Claro. que se está poniendo de moda ahorita, que es la neuroplasticidad. Sí, O sea, sí. la neuroplasticidad es cambiar, ¿no? Darle chance a las neuronas. Yo que vengo del futuro, en el futuro va a ser así. Van a poner una sonda y en una pantalla vas a poder hacer los patrones que quieras de tus neuronas. Ajá. Entonces, Oh. aquí voy a aprender francés y aquí voy a aprender a volar. Aquí voy a mover objetos Exacto. con la mente y ya te lo pones otra vez, ya tienes tus patrones neuronales. Mira que con la inteligencia artificial es lo más probable. Ojalá y exactamente. suceda, porque sí creo que ahorita que hablan de reinventarse y de la neuroplasticidad, ¿sí? Neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Lo que sí sucede de entrada, lo que he aprendido,
es que sí, de entrada dopamina te genera. O sea, si hay algo que te hace un aliciente, Sí. que te dices, no, sí, Pero claro, bueno, por eso se me los ocurrió esta artistas nueva parecemos idea. chavitos todo el tiempo. Sí. Soy papá chavorruco. Exacto. Hasta me hice una autocomposición. Ándale. Pero te da jovialidad. Te da jovialidad. Sí, Te da sentido de Ustedes se ven vida. muy jóvenes, de hecho. Y lo sé. ¿Tú cuántos tienes? ¿38? Sí, gracias. Ah, ¿y tú 24? Qué chido que ya me, Exactamente. que Yo ya me tengo están 4,000. calculando menos. Soy joven. Exacto. Pero es que Apenas sí, en o sea, esta etapa de mi vida me andan calculando menos de los que tengo. Siempre me calculaban más. órale, pero es que a veces es por actitud. Sí, claro. ¿No? O es por sea, actitud. que a lo mejor porque generas una madurez más a temprana edad y así, es por eso que luego a uno le calculan más. Pero sí, gracias, que me veo más joven, Soy un lo amor. sé. Oigan, y aunque están muy interesantes todos estos temas, me encantaría que no se acabe el tiempo. Entonces, Gracias. Ah. cuéntanos sobre tus proyectos actuales. ¿Qué estás haciendo ahorita? Claro que sí, pues estoy en mil cosas. Ahorita voy a empezar un diplomado de composición el miércoles 13 en la Academia de la Orquesta Nacional de Jazz, que está en Avenida Monterrey 139. Y estoy también abriendo varios cursitos de composición e improvisación también por Zoom. Estoy dando clases de canto, clases de composición. Y estoy haciendo un disco de cumbia medicina. Okay. Estoy haciendo el cuarto disco. Este que ven aquí es el segundo disco de Yazpango. Tuve la oportunidad de grabarlo en Europa. Si lo alcanzan a ver Hay varios músicos de la escena del jazz. Está ¿Este Don Cruz. sigue a la venta en algún lado? Pues ya no se venden los discos físicos realmente. Hoy sí son un tema, ¿verdad? Pero ya están de moda otra vez los vinilos. En una de esas Ándale. al rato Sí, otra vez probablemente. también No, los pero discos. en Spotify, ¿no? Sí, se puede. Sí, está en todas las redes Ah, Spotify. muy Para que está escuchen. Para que lo YouTube. escuchen. Sí, ¿Qué- en mi qué hay- página de YouTube se pueden meter, que es Pedro Dabdoub Oficial. Prefiero que Spotify, pero si se quieren meter Sí. a Spotify, pues también. Pero sí, porque hay piezas bien, bien interesantes, además de la Catrina, ¿no? Me Ajá. acuerdo de Pacal. Está ¿no? Pacal, sí. Bueno, me acuerdo de esta que hiciste con Ayala, ¿no? ¿Cómo se llama? La Luna. La Luna. Es una canción Ajá. genial, Sí, que genial. no está en este disco, pero Ajá. se llama La Luna Ayala. Que Ajá. es la artista que la canta. Es una canción muy bonita, sí. No, sí, que muy también bonita. tiene este espíritu guapanguero, Mexicano, ¿no? Como, sí. como Sí, mexicano. totalmente. Y entonces estás en lo de la composición, Entonces en estoy el curso. en el cuarto disco este es el segundo disco, ya estoy produciendo el cuarto disco de Yazpango, que realmente sí mi propuesta de jazz mexicano, va a estar muy divertido. Y estoy haciendo música para bebés también, Ok. que es muy interesante y es muy buena responsabilidad porque estuve analizando la música que hay para bebés y la verdad es que no sé por qué piensan que los bebés son estúpidos. Yo escuchaba Cricri de niño, entonces la música Cricri que era estoy la haciendo onda. está inspirada en Cricri es buenísima. Es la onda, Cricri. Sí. Y estoy haciendo música también para meditar, para meditación. Y Ya no están aquí diciendo el floor manager. y aquí el floor manager. Deme dos Pero para sí, llevar. Exacto, ¿no? Y estoy componiendo para artistas. Ok. También, Wow. ¿Cómo? Ay, es interesantísimo lo de la música para bebés. está bien bonita. Es un Suena proyecto Ya que salga ahí, estoy te trabajando vienes para a- Universal Music. Ok. No sé por qué siempre volteo por ahí, porque creo que la cámara está ahí. Estoy No viendo ahí. sé, ¿no? Está ahí. Es que hicimos una trampita Sí, y aquí, pusimos claro. una cámara de Parece la soporte holográfica. para que pudieran ver el disco. Por último, Pedro, quisiera preguntarte en aras del curso que vas a dar de composición, si alguien estuviera interesado precisamente en componer música que a lo mejor puede o no ya traer trayectoria, eso es Sí, por indiferente. supuesto. ¿Qué Sí. sería eso que tú nutrirías a su proceso? ¿Qué parte de ti quisieras dar a estos nuevos compositores que fueran a tomar tu curso? Ojalá que vengan de diferentes niveles. Está abierto a todo nivel de compositores. Y mi idea no es tanto, sí es obviamente enseñar desde mi experiencia y probablemente como la música tiene toda el 90% de parte intuitiva, muchos van a llegar con grandes ideas, algunos necesiten como empezar de cero. Lo más obvio que voy a dar es estructura de armonía, de melodía y de recursos armónicos literarios y todo eso, pero lo que yo quiero trabajar sobre todo es sacarlos de la caja. O sea, que tengan una forma de siempre buscar la impredecibilidad y siempre estar rompiendo sus propias estructuras. Okay. Porque es un ejercicio importante a hacer, más que
Si puedes hacer eso, puedes hacer canciones de molde que te pide a la disquera para que te las graben, ¿no? Por ejemplo, reggaetón, pues haces un reggaetón, todos están en el mismo tono, tienen 2 instrumentos y ya. Sí. Pero la idea es poder encontrar tu propio lenguaje. Ok, ¿no? tu Sobre propia todo en voz. esta época que hay tanta oferta. Claro. Entonces, si quieres ser famoso y quieres cantar como cualquier artista famoso, ya existe ese artista famoso. Claro. Entonces, la idea es hacer un laboratorio de honestidad personal que tiene mucho que ver con las crisis creativas. Crisis para bien, crisis pues es crecer, ¿no? Claro. Y conectar con esa capacidad de justamente lúdica, de romper estructuras, de no quedarte con lo primero de entender cuáles son tus influencias musicales también, porque de repente me llegan a nombres, ¿cuál es tu influencia musical? Sin Bandera. Me encanta Sin Bandera, pero no. Sí, ya está hecho, o también ya... Escucha Beethoven. Claro. ¿no? O sea, si vas a hacer música, vas a hacer canciones, que tengas más información. Ok. Y eso que decías, qué importante, ¿no? ¿Qué sentido tendría querer ser como alguien más? Mejor sé tú mismo y compone y crea desde ahí, ¿no? Yo creo que estamos en un parteaguas de la originalidad. humanidad en la que nos enseñaron a hacer como fotocopias de los grandes hombres o fotocopias según una estructura de cómo hay que comportarse en la vida, ¿no? Pero creo que estamos en un parteaguas de la humanidad en donde nos estamos dando cuenta que venimos a ser, ¿no? A florecer desde una honestidad personal, genuidad personal, y creo que en ese sentido las herramientas que les quiero dar de psicología del artista es a jugar con eso, con romper, con buscar todo el tiempo, con atreverse a no conformarse con ese acorde o con ese texto, profundizar. Entonces va a ser bastante catártico. Qué interesante. Perfecto, como romper tus pues propios para que paradigmas. se animen a Pero tomar obviamente estos vamos a ver cursos. recursos literarios, recursos artísticos, melódicos, armónicos, cómo está funcionando también el flujo de la industria musical, cómo colocar las canciones, cómo llegar a una editora, cómo convertirte en tu propio businessman. El artista ya no, o sea, el compositor ya no solo compone canciones, también es su booking, su manager, habla con los directivos, ¿sabes? Hace su página web, o sea, ya somos autónomos, 50 ¿no? empresarios, 50 artistas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo equilibrar eso y no perderse en el camino? Qué Buenísimo. bueno, qué positivo eso, que ya estamos los artistas aprendiendo también a autogestionarnos. Claro. Y va a ser un curso que va a durar 12 clases, van a ser 3 meses, una vez a la semana, los miércoles a las 4 de la tarde, y tiene un costo de 6,000 pesos con 500 pesos de inscripción. Perfecto. Muy bien, Si pues traen vale a la alguien, pena. Si invitan a alguien, ustedes no pagan inscripción. Como multinivel. No es cierto. Exacto. Pues, muchísimas gracias, Pedro. De verdad fue un placer. Muchísimas gracias Sí, por qué siempre. placer, Muchas qué bonito porque Que se interesante haga plática. una segunda Sí. parte estaría bueno, ¿no? Estaría padrísimo. Me Sí, llevo mi claro. regalo, muy Exacto. feliz. Sí, claro que sí. Y bueno, síganlo en sus redes, tus redes. Mis redes estoy en Instagram como Pedro-Dabdoub, do como la nota do, ub como Uber. Ok. Estoy en Facebook como Pedro Dabdoub y estoy en YouTube como Pedro Dabdoub Oficial. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Ailín. Muchas nos despedimos. gracias, nos Muchas gracias a despedimos. todos. Cuídense mucho y ahí Luego. estamos en Conecte.